que está hablando sobre la economía y la pobreza en su país. Si sucede que habla sobre el conflicto con nuestro país, vamos a conectarnos con él. Entre tanto, hemos recibido al ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, el señor Daniel Maurate, al que saludamos y agradecemos por estar acá. Señor Maurate, muy buenas noches. Fernando, buenas noches y un saludo a todos los amigos que nos ven y nos escuchan por Radio Programas del Perú. Antes de entrar a los temas sectoriales suyos, que son trabajo, pero ahora también economía, porque creo que se ha quedado en reemplazo del titular del MEF, usted, ¿no? Sí. Estoy pensando seriamente en transferir. Bueno, que no se entere el señor Pérez Reyes, que lo va a llamar desde el Japón. Ahora, díganos, por favor, antes de entrar a nuestro tema, el trabajo, la generación de empleo, la formalización del empleo, una palabra sobre la manera como está viviendo usted y sus colegas del gabinete que todavía están en el Perú. Este incidente que se ha producido a propósito de la soberanía peruana de la isla de la Chinería y su anexo Santa Rosa. Sí, es lamentable porque el pueblo peruano y el pueblo colombiano somos hermanos, vivimos pacíficamente, los colombianos nos reciben muy bien, nosotros igual recibimos aquí con mucho afecto a los hermanos colombianos. De manera que esta situación producida básicamente por alguna intención seguramente política de parte del presidente actual de Colombia, ha generado un incidente que yo estoy seguro que se va a superar porque claramente este es un pueblo que está habitado por peruanos, está institucionalizado las autoridades peruanas. En realidad es una sorpresa, creo que para todos y para los mismos compatriotas que están ahí en la zona, que haya este pronunciamiento. Pero el año pasado, ya una autoridad de límites y soberanía colombiana en julio del año pasado había dicho lo mismo, solamente que esta vez es el presidente de la República. Sí. Pero nuestros compatriotas sabían que hay autoridades colombianas que estaban decididas a cuestionar nuestra soberanía sobre esa isla. No es algo que se produce. Entiendo que Cancillería reaccionó oportunamente y que ese tema habría quedado zanjado. Por eso ha creado sorpresa que nuevamente lo haya puesto en anuncio, en informe el presidente colombiano. Y claramente, como todos lo han señalado, creo que incluso algunos políticos que básicamente aquí hay un interés político, quizás siempre cuando hay un presidente que tiene dificultad para legitimarse, para la aprobación de su población, a veces crea este tipo de incidentes con países hermanos para mejorar su posición, su respaldo, y creo que no es una buena idea eso. Y la verdad que nosotros debemos superar esto y continuar como siempre andamos entre los peruanos y colombianos, hermanados y viendo más bien cómo podemos colaborar mutuamente para salir de las dificultades que tenemos ambos pueblos, que todavía tenemos personas que están en pobreza y pobreza extrema. Ambos pueblos tenemos problemas también de informalidad laboral, de desempleo, y necesitamos más bien construir nuestros estados, nuestros sistemas para mejorar la condición de nuestra población. Y creo que eso debe ser más bien algo que nos debe unir, nos debe hermandar y superar este incidente. Ojalá que se sea, porque las condiciones no son las mejores, con una OEA fragilizada y con una presencia bastante limitada, ¿no? Por otra parte, hay en este momento un régimen laboral que permite a los colombianos trabajar en el Perú y a los peruanos trabajar allá, ¿no? Estamos integrados en la Comunidad Andina de Naciones, ¿no? Sí, efectivamente, hay una regulación que permite a los colombianos trabajar acá. Es más, antes del ingreso de los venezolanos, los técnicos colombianos estaban ocupando espacios importantes en el mercado laboral formal. Colombia tiene un centro de educación grande, que es el SENA, que básicamente prepara a sus jóvenes en competencias técnicas
Como el Senati peruano. Claro, solo que más grande, mucho más grande. Porque hay más estudiantes que quieren estudiar carreras técnicas en vez de universitarias. Y además está financiado por fondos públicos, ¿no? También tenía antes aporte de las planillas, ahora básicamente es fondo público y es una institución enorme que capacita a miles de colombianos jóvenes y por eso es que incluso en algún tiempo traíamos nosotros muchos técnicos colombianos para manejo de maquinaria pesada, etcétera, y uno lo puede evidenciar eso en la planilla, porque cuando uno mira a los migrantes, ahora, por supuesto, en los últimos años, la mayor parte de empleo formal en planilla está siendo ocupada por venezolanos, pero antes eran básicamente también colombianos y básicamente en ocupaciones técnicas, ¿no? Por eso es que en el Perú también, mirando la experiencia del SENA colombiano, mirando la experiencia del CENSE chileno, mirando la experiencia del INA de Costa Rica, que son países que básicamente están trabajando fuerte en lo que es capacitación de su capital humano, capacitación de sus jóvenes. Estamos nosotros mirando con el BID esa experiencia para tener también nosotros un gran centro de capacitación para los jóvenes que le vamos a llamar el ONFE. El ONFE, que es un organismo de capacitación laboral. Y básicamente vamos a intentar ver el modelo chileno que básicamente son fondos que ayuda a desarrollar también a la oferta formativa privada y pública para que haya una competencia y sobre todo tratando de que estas instituciones tengan los 3 requisitos que son fundamentales para la capacitación. Uno es que sea vinculado con la demanda laboral. Si la capacitación no está vinculada con la demanda laboral, no sirve. Que sea flexible, es decir, que se vaya adaptando a los cambios, porque hoy día los empleos van transformándose rápidamente. Y lo más importante es que la capacitación sea de calidad, es decir, que las instituciones que capaciten tengan el suficiente prestigio y den la garantía suficiente a los empleadores que el certificado que dice que es soldador o que es electricista, eso en realidad pueda funcionar ya en la empresa, porque en el Perú hay una enorme cantidad de institutos, sobre todo públicos, que lamentablemente han perdido prestigio y se han vuelto ahora casonas abandonadas, muchas de ellas, y que el mercado laboral formal no acepta. Hay, por supuesto, instituciones buenas como Senati, Sensico, Texuc, que necesitamos promover su desarrollo. Nosotros estamos trabajando con Senati en alianza, por ejemplo. Pero es razonable crear otra institución, que usted ya adelante el nombre ONFE, en vez de ampliar, mejorar lo que hay, sí, Senati y las otras. La idea es mejorar lo que hay, pero también tomando en cuenta, pero hay que respaldarlo fuertemente, porque, como yo lo he dicho muchas veces, el tránsito a la educación superior es limitado en el Perú, ¿no? En el año 2022 solamente el 25% transitaba la educación superior a un instituto o una universidad. Ahora es casi el 70%, perdón, el 30% nada más de los jóvenes que terminan el colegio transitan a la educación superior, ya sea una universidad o un instituto. No digo siquiera educación de calidad, sino cualquier instituto y cualquier universidad. Solamente transita el 30%. El 70% no transita a la educación superior. Ese 70%, que más o menos son 300.000 jóvenes que egresan al año, que no van a la educación superior, básicamente van al empleo informal. Y muchos es porque no hay espacios en las universidades, no hay espacio en los institutos o tampoco no hay recursos para ir a esos espacios. Pero algunos investigadores dan cuenta de que hay algunas universidades en regiones mineras que están comprobando que hay menos postulantes, porque hay jóvenes que quieren incorporarse rápidamente al trabajo de la minería informal, si no ilegal. Bueno, eso habría que ver en evidencia. Nosotros, básicamente, a diferencia de los opinólogos, a quien yo respeto mucho y los escucho con atención, nosotros siempre que decimos algo lo tenemos que decir con evidencia, ¿no? O sea, ¿cuál es la evidencia? ¿Cuál es la fuente? Y lo que nosotros básicamente estamos viendo de que sí hay una coincidencia entre la capacitación, la baja intensidad en la capacitación o vinculación con la demanda laboral y el enganche en el empleo formal. O sea, eso se puede evidenciar, por ejemplo, con un informe que ha hecho el BID, en el sentido de que hay una dificultad de las empresas en conseguir
mano de obra que tengan competencias digitales, o sea, trabajadores con competencias digitales. Y eso, por ejemplo, lo estamos resolviendo nosotros con la plataforma Capacítate, y que ya los jóvenes felizmente ya los conocen, y poco a poco lo están conociendo gracias a los medios que a veces nos dan espacio y nos permiten hablar de estas cosas. Y son 50 carreras cortas que los jóvenes pueden aplicar sin un costo, no cuesta nada, de manera que no hay ningún pretexto ahora para que los jóvenes no vayan a estudiar. Ya hemos certificado casi 350,000 jóvenes en estos últimos 2 años. Una de las entidades que certifica es Cisco, ¿no? Pero también ya puedo anunciar que la plataforma Mi Carrera ya tiene más de 2 millones y medio de visitas. Eso quiere decir que los jóvenes ahora ya están escogiendo mejor sus carreras, porque están viendo cuáles son las carreras con más demanda, cuáles son las carreras con más pago. Están viendo algo importante que todavía no veo que se debate o que se converse mucho, es que también ahí se está mirando las universidades que colocan a los mejores pagados, porque hay universidades que ahora pueden ver en Mi Carrera cuáles son las universidades que colocan a los mejores pagados en ingeniería, en medicina, en derecho, para que los jóvenes vayan también a las universidades que más pagan, que pueden ser públicas y privadas, el mercado laboral formal. Pero ahí también los jóvenes pueden identificar aquellas universidades que no están colocando a sus egresados en el mercado laboral formal, o si los colocan, los colocan con mal pago. Y eso va a ayudar ¿a qué? A que las universidades empiezan a competir, porque tienen que esforzarse las universidades para colocar a los mejores pagados, porque si no, los alumnos que ahora tienen información, poco a poco van a abandonar estas universidades para irse a las universidades o institutos también, porque ahora hay institutos que colocan a jóvenes que pueden ganar hasta 10,000, 11,000, 12,000 soles. Más que los graduados. Más que los que van a la universidad. Hay otra categoría laboral que está planteando algunos desafíos y que ha dado lugar a iniciativas en el Congreso, que son los trabajadores de la construcción civil. El tema para ellos, que están habituados a no trabajar permanentemente los 12 meses del año, porque se pasa de una construcción a otra y hay periodos intermedios, carecen de ciertos derechos, como las vacaciones, pero, en fin, tienen días de todas maneras en que no pueden trabajar, quieren tener un derecho a la seguridad social médica, a la salud. Y por eso es que el Congreso se interesó en el asunto. Cuéntenos cuál es su punto de vista y hacia qué nos encaminamos respecto a los trabajadores de la construcción civil. De todo proyecto de ley o autógrafo que sale del Congreso, nosotros lo tenemos que analizar técnicamente en el sector, pero sí lo que te puedo adelantar, Fernando, es que salud básicamente tiene 3 problemas críticos que lo estamos abordando dentro del grupo de trabajo que hemos organizado con el apoyo de OIT, Naciones Unidas y la Academia Médica. Y uno de los problemas básicamente es también el tema de las finanzas. El tema de gobernanza, por supuesto, el tema de finanzas y el tema de la integridad o corrupción, que también hay una percepción alta en salud. Y uno de los temas es el tema de finanzas, básicamente porque lo que está pasando es que los egresos van a ser mayores que los ingresos. Y eso se produce porque los derechohabientes o los titulares de los derechohabientes están aumentando, ya se van a acercar a 13 millones más o menos de personas 13 millones de salud. Que salud va a tener que atender. ¿Contra cuántos, ¿no?, en el CIS? Y en el CIS no tengo el dato, pero el problema es que sus ingresos no están yendo a la par. Entonces yo lo que puedo hacer es una invocación al Congreso, así como el Congreso, y siempre yo me dirijo a ellos con mucho respeto, así como van ingresando derechohabientes, también sería bueno que vean también proyectos de ley para ver cómo restablecen los ingresos a salud, porque lo que pasa es que a veces suena muy bien y es muy popular, vamos a llamarlo así, generar más derechohabientes. Es decir, si alguien pide mayor atención de salud, se lo dan. Pero cuando se va a generar más recursos para salud, más bien se quitan porque han habido también leyes que de alguna manera han restringido ingresos a salud. Entonces lo que tenemos que buscar es el equilibrio. Es decir, así como aumentan derechohabientes, porque creo que todo el mundo quiere atención en salud, pero también hay que ver en paralelo resguardar los ingresos para que salud sea una institución sostenible en el futuro, porque si no, en el futuro puede tener problemas financieros muy delicados. Ahora, ¿qué se hace con categorías laborales que tienen un régimen, quieranlo ellos o no, particular, como es la construcción civil? Estamos hablando de más de 400,000 personas. Se quejan también
de que tienen derecho a la jubilación desde los 55 años por la naturaleza de su trabajo duro, la construcción civil, y que desgasta naturalmente, pero que de facto difícilmente consiguen trabajo después de los 45 años y están pidiendo, por tanto, un régimen particular para su jubilación. A ver, la construcción civil básicamente está a cargo del sector privado. Son las empresas privadas quienes tienen a su cargo de este sector. Ahora, por supuesto, hay mucha inversión pública también, pero básicamente la construcción no lo hace el Estado, sino el sector privado. Ahora, lo que sí, este es un sector, Fernando, que hay que mirarlo también como un sector que ha crecido y ha evolucionado bien. Los sindicatos de construcción civil, básicamente la Federación de Trabajadores de Construcción Civil y CAPECO, que es el gremio de los empleadores, tienen más de 20 años celebrando convenios pacíficamente. Usted ya no ve a los trabajadores de construcción civil en huelga, o ya no ve las movilizaciones que usted veía hace 21 años, donde prácticamente tomaban las calles y nadie salía, porque esas eran movilizaciones duras y violentas. Y eso ha sido pérdida para el trabajador y pérdida para el empleador, porque la paralización de obras efectivamente ha perjudicado a los empleadores, a los empresarios que estaban en el sector, pero también ha significado una pérdida para los trabajadores, porque el sector, si no desarrolla, se perjudican los trabajadores. El hecho de que haya 20 años ya celebrando, negociando y celebrando convenios, acuerdos sin violencia, ha significado un gran avance del sector de construcción civil. Hoy tenemos un sector importante de mucho trabajador formal, hay aporte también al PBI, las condiciones laborales y las condiciones remunerativas de los trabajadores han mejorado. De hecho, seguramente hay mucho más que hacer. Cada año se sientan a negociar y a conversar, y cada año cierran el pliego sin huelgas, sin paralizaciones. Y yo tengo que, y lo he reconocido públicamente, y felicito a la Federación de Trabajadores de Construcción Civil, a sus dirigentes, y también, por supuesto, a los dirigentes de los empleadores que están representados en CAPECO, que han hecho que esta industria sea pacífica ahora y, en consecuencia, sea un sector de creación de empleo importante y también de generación de PBI. Hay que decir que esta armonía en las relaciones entre el gremio empresarial de construcción y los trabajadores en parte ha sido estimulada por la amenaza de los extorsionadores que comenzaron en las obras de construcción civil. Usted debe recordar, ¿no?, que el resto de la sociedad estamos con el terror que nos causa esta actividad criminal en los últimos años, pero los asesinados por no crear puestos fantasmas, sino por imponer algunas condiciones en la construcción, existe desde hace 20 años, ¿no? Sí, pero también ahí, si bien es cierto, la criminalidad ha avanzado, pero también el trabajo que estamos haciendo en el gobierno se ha avanzado. Por ejemplo, ahora los carnets que se entregan a los trabajadores de construcción civil ya tienen el sistema facial para que no sean falsificados, porque antes se podía falsificar el carnet porque era manual, y con ese carnet podían hacer sindicatos e incluso podían fácilmente inscribir un sindicato con sí, militantes o afiliados falsos. Ahora no, ahora el carnet tiene un biofacial y en consecuencia quien tenga un carnet de trabajador de construcción civil es que se puede acreditar. Hemos hecho el registro. Y ahora también a pedido de los trabajadores de construcción civil y a pedido de CAPECO, se ha dado un decreto supremo en virtud del cual estamos haciendo una revisión de todos los sindicatos y nosotros de oficio no podíamos hacerlo. Ahora tenemos la norma para revisar a todos los sindicatos para establecer, a ver si en estos sindicatos están infiltrados o no organizaciones criminales y poder depurarlos. ¿Cuándo que tendremos resultados de este registro? Yo creo que el grupo ya está trabajando. Ojalá que el próximo mes podamos tener un avance, un informe, nota y conversaremos y que lo vamos a Quiero comunicar. Aprovechar los últimos minutos que nos quedan para hablar de usted como abogado, que ha conocido temas laborales como abogado, y que nos dé una opinión sobre la Corte Interamericana de Derechos Humanos, puesto que, claro, uno ve muchos temas penales ahí, violaciones a los derechos humanos, en sentido clásico, pero hay muchísimos temas laborales que llegan ahí.
por pensiones en particular. No sé si ha sido abogado usted de causas que hayan llegado hasta la Corte Interamericana, pero en todo caso el tema lo conoce. Así que quiero que nos dé su punto de vista sobre lo que el Perú tiene que perder o que ganar si es que nos retiráramos de la Corte Internacional de Derechos Humanos, la CIDH. Sí. En principio creo que, por lo menos personalmente, pienso de que no hay una intención de retirarse de la comisión o del sistema. Lo que sí es necesario que haya un entendimiento de para qué sirve. O sea, básicamente esta Corte es un organismo que tiene una competencia subsidiaria, es decir, tiene que esperarse que la instancia interna termine, agote sus etapas y luego, cuando se termina la etapa dentro del país, recurrir cualquier persona por un tema laboral, por vulneración de derechos fundamentales, etcétera, a estas instituciones e intentar alcanzar justicia. Creo que el problema es cuando se empieza a desnaturalizar eso. Creo que el problema se presenta cuando a veces por determinados sesgos, entonces se empieza ya no a funcionar como un organismo subsidiario, sino oficioso. Y creo que eso es lo que la presidenta ha señalado, en el sentido de que es importante también que nosotros como peruanos podamos ver nuestra soberanía. Por ejemplo, yo hacía el otro día un símil, por ejemplo, Canadá, Estados Unidos, no están formando parte de este sistema, ¿no? Siendo miembros de OEA, pero no podríamos nosotros decirle al Congreso americano. Cuba, tampoco Cuba, claro, y Venezuela. Pero yo me refiero a estos países. Cuba y Venezuela son países que lamentablemente están en una situación complicada, pero yo me refiero a estos países que imaginemos un organismo supranacional vaya a decirle: oiga, presidente del Congreso americano, usted ponga en agenda su incorporación a la Corte, ¿no? Bueno, pero hay que recordar que si se ha pronunciado la cosa del tema es por un proceso que ha llegado a ella a su debida hora, que es el proceso de la cantuta de los Barrios Altos. Son las víctimas de las cantutas y Barrios Altos cuyos derechos siguen siendo observados por la Corte, que han reclamado. Yo creo que ahí la Corte tiene sentencias ya al respecto. Sí. Ha habido reparaciones, ha habido indemnizaciones, muchos miles de dólares que se han pagado, reconocimientos, monumentos. Y creo que el Estado peruano ha ido cumpliendo con esas sentencias. Lo que sí quizás también lo que yo escucho, y lo he escuchado como cuando he sido ministro de Justicia, he recibido, por ejemplo, a los familiares de los policías, ¿no? Que incluso en una de las organizaciones también está la niña de Tarata, que perdió el pie. Una pierna, ¿no? sí. Entonces, pero, por ejemplo, pero también ellos... algunos de estas víctimas han presentado querellas por reparaciones, cuando el Estado no se las da. No conozco, por ejemplo, ese tipo de reparaciones, de indemnizaciones. Y yo he escuchado testimonios de, por ejemplo, policías que han sido motivos de violencia, sus cuerpos han sido desintegrados. O sea, en Tarata mismo ha sido una cosa terrible. Yo creo que eso es lo que hay que ver. También que hay otro lado, que hay también policías que de alguna manera han luchado contra el terrorismo y están a veces muchos de ellos en abandono y muchos de ellos incluso en procesos interminables. Y creo que eso es lo que se está viendo. Finalmente, entiendo que ya hay una autógrafa que será analizado seguramente por el Ejecutivo y en su oportunidad se va a hacer un pronunciamiento. Pero lo que nos dice usted es que la presidenta, hasta donde usted sabe, no tiene la intención de promover que el Perú se retire de la Corte Interamericana. Lo que nosotros creo que todos los peruanos queremos seguir en el sistema, pero lo que sí necesitamos es que el sistema también responda a los intereses de los peruanos, porque ¿por qué nosotros pertenecemos a la OEA? ¿Por qué pertenecemos a un sistema? Porque finalmente eso lo que nos va a generar es armonía y bienestar a todos los peruanos, pero cuando no nos genera bienestar, cuando más bien se ve de un solo lado las situaciones y no se ve del otro lado, en este caso de los policías,
que han luchado también contra un flagelo enorme que ha causado pobreza. El terrorismo, de hecho, que ha causado muertes, pero también ha causado mucha pobreza. Sin duda. Ha ahuyentado las inversiones. Y hay gente que, por supuesto, ha puesto su vida, ha perdido la vida y necesitan también que sean mirados, que sean atendidos. Les rendimos homenaje a quienes han puesto es. el pecho de la misma manera que lo hacen ahora contra la criminalidad, pero ahí Así es. fue contra armamentos de guerra y una organización terrorista militarizada, como sabemos. Muchas gracias, ministro Fernando, Daniel siempre un placer. Maurati, quien ha sido ministro de Justicia, por eso ha hablado sobre este tema con competencia, y actualmente se desempeña como ministro de Trabajo y Promoción del Empleo. Muchas gracias por su sintonía, quédense con RPP, vienen las noticias.